Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo capítulo de Ampliando Conciencia. Mi nombre es Ju, me pueden conocer como Estupenda Vivir en Instagram o en YouTube y acá en Spotify como, justamente Ampliando Conciencia, que es mi podcast. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la transmutación del ego. Quiero compartir con ustedes que, ahora en YouTube voy a estar más presente, ya que hace poco me mudé a Argentina y tengo un espacio en el cual puedo grabar tranquilamente. Estoy creando poco a poco mi set para poder grabar. La idea es estar también más presente en YouTube para poder llegar a más personas, porque sé que, muchas personas acceden a contenido desde YouTube y no desde Spotify. Entonces, la idea es estar presente en varias plataformas. Pero van a seguir encontrando el mismo tipo de contenido acá en el podcast, ¿sí? Así que eso sería como un poquito de mí, un poquito de qué es lo que estoy haciendo. Sin irme por las ramas con respecto a eso, quisiera darles primero como un resumen de los puntos clave que vamos a estar viendo en este episodio, ¿sí? Vamos a estar hablando de qué es lo que el ego es desde una perspectiva antroposófica. Vamos a estar hablando de la transmutación del ego, que es así como se llama el capítulo, de la conexión entre los chakras y el ego, y la interacción entre la antroposofía y los chakras. Después, a lo último, también vamos a estar viendo algunas prácticas recomendadas para poder, ayudar a esta transmutación, ¿sí? Pero vamos a empezar por el principio, que es con las definiciones. En este caso, ¿qué es lo que es el ego desde una perspectiva antroposófica? Es decir, desde Rudolf Steiner, la visión que tenía él, ¿no? Esta definición, en principio, difiere un poco de lo que hoy en día se entiende como ego. Depende, ¿no? Depende de quién lo entienda. Pero según Rudolf Steiner, la definición del ego sería como, a grandes rasgos, el yo individual, ¿sí? Es como un aspecto central de la naturaleza humana. Podríamos definir al ego como el núcleo espiritual del individuo, de hecho, la chispa divina que permite que nosotros tengamos como autoconciencia, que tengamos libertad y que tengamos capacidad de evolución espiritual. Y esto es lo que en realidad distingue al ser humano de otros seres vivos y nos da la posibilidad de reflexionar acerca de nosotros mismos y de poder dirigir nuestro propio destino. Entonces, esta es como una definición muy grande. A lo largo de este episodio vamos a estar hablando muchísimo del ego en sus diferentes formatos o en sus diferentes manifestaciones. Pero me gustaría primero hablar un poco de los cuerpos sutiles, ¿sí? No sé qué tanto están informados acerca de estos cuerpos sutiles. Puede ser que alguna vez hayan escuchado de ellos, puede ser que no, probablemente los hayan escuchado a esta altura. Pero vamos a repasarlo, ¿sí? El ser humano está compuesto de 4 niveles principales, ¿sí? Tenemos el cuerpo físico, que sería todo lo que es tangible y todo lo que es material. Este lo conocemos muy bien. Luego tenemos el cuerpo etérico, que refiere a la energía vital que anima al cuerpo físico. Y luego tenemos el cuerpo astral, que está relacionado con todo lo que es las emociones y con los deseos. Luego tenemos al ego, que sería el centro espiritual del ser humano, que es el responsable de coordinar y equilibrar estos 3 cuerpos anteriores que estuvimos hablando, ¿no? El físico, el etérico y el astral. Entonces, la función principal del ego sería actuar como una especie de guía o de director que ayude a transformar las energías y las características de los cuerpos sutiles más básicos para poder llevarlos a un nivel superior que esté más conectado con lo que es espiritual. Por ejemplo, en esencia, el ego integra y armoniza las diferentes partes del ser. Entonces permite el desarrollo hacia un estado mayor de conciencia y evolución. Obviamente este es el ego en la luz, ¿no? Ahora, Steiner enfatiza muchísimo que el ego tiene un doble propósito. Inicialmente se centra en lo que es la autoconservación y el desarrollo de la identidad, ¿sí? O sea, quién yo soy, con quién me siento identificado, todo lo que me puede hacer a mí una persona totalmente independiente del resto, ¿no? Pero con el tiempo debe trascender hacia lo que es el servicio, lo que es la empatía y la conexión con el cosmos y, con el colectivo. Esta transformación es esencial para lo que se llamaría como el camino iniciático, ¿no? En el cual el ego se convierte en un puente entre la individualidad terrenal y la universalidad espiritual, entre lo que es personal y lo que es colectivo. Ahora, seguramente,
pero siempre digo yo seguramente porque depende, ¿no? Depende en qué ámbitos se muevan, ¿no? Pero hoy en día como que se escucha mucho el ego como algo negativo, ¿no? Porque está como este concepto renaciendo en lo que es el vocabulario común, ¿no? Entre los psicoanalistas probablemente el ego es algo que se habla, se habló siempre, ¿no? Pero digo, se escucha como una demonización, ¿no? Del ego, como verlo como algo totalmente negativo. Esto sucede mucho y esto está relacionado con una caída de conciencia, la cual, bueno, ya hablaremos en otros episodios, pero acá vamos a estar definiendo al ego y viendo al ego en luz y en sombra, ¿sí? Acá en este apartado vamos a estar hablando del ego como obstáculo, es decir, qué pasa con el ego en su estado más primitivo. Y cuando el ego se encuentra en sombra o en un estado más primitivo, se enfoca en lo que es la separación, la autodefensa, la adquisición de poder o reconocimiento. Y esto puede llevar a muchísimas cosas, como por ejemplo apegos materiales y emocionales, miedo al cambio o a tener mucho orgullo o ver todo con dualidad. Esto se puede ver manifestado cuando el ego se identifica mucho con lo externo, ya sea con posesiones, con relaciones, con logros. También se puede manifestar como miedo al cambio, porque tiene como la necesidad de proteger su identidad fija y esto impide que la persona, que el individuo se abra a nuevas posibilidades y a nuevas perspectivas. Y también el ego en este formato o en este estado primitivo fomenta la idea de un yo que está separado del otro. Entonces esto perpetúa conflictos internos y obviamente externos, ¿no? Porque como es dentro es fuera. Es importante, y según la antroposofía también entender que este estado egocéntrico es un obstáculo que nos impide crecer espiritualmente. Este es el ego del que ahora mismo se está hablando tanto, ¿no? El ego en este estado. El ego en este estado también puede generar una ilusión de control que mantiene a la persona alejada de su verdadera esencia espiritual. Ahora, vamos a hablar un poco del ego como punto de partida, o el ego en luz, o el ego como herramienta, ¿no? El ego como identidad, como personalidad. Porque a pesar de estas limitaciones de las que estuvimos hablando, que yo creo que hoy en día se dieron bastante a conocer, el ego también es el motor inicial del despertar espiritual. Es una herramienta poderosa que nos impulsa a preguntarnos quiénes somos realmente, ¿no? Y además esta introspección marca el inicio del viaje hacia el autoconocimiento, porque sin tener una identidad y una individualidad nos es imposible relacionarnos con un otro desde una perspectiva única, que es quienes somos realmente, ¿no? Además, nos da la capacidad de elección, porque como tiene libertad o libre albedrío, el ego puede elegir conscientemente entre el bien y el mal, o entre el materialismo y la espiritualidad, y entre todo lo que es la dualidad que se ve presentada acá en el planeta Tierra. Como para terminar un poco, ¿no? con esta sección, esta es solo una sección, ¿no? del ego, que sería como la definición, o estuvimos como hablando un poco, ¿no? De qué es el ego, cómo se ve. Según la antroposofía y según la mayoría de las prácticas o de las filosofías más que nada, el ego no es bueno o no es malo, sino que es un punto de partida. Es un desafío y también es una oportunidad. Y creo que lo importante acá, como todo, es aprender a distinguir cuando se encuentra en luz y cuando se encuentra en sombra. Porque en su estado inicial, por ejemplo, o en su estado más primitivo, en sombra, puede aprisionarte, o sea, puede atraparte en un ciclo de deseos y en un ciclo de apegos muchas otras cosas que tienen que ver con la hipermaterialidad. Pero cuando aprendemos a través del trabajo espiritual a purificarlo y a transformarlo en una fuerza que realmente nos impulse a crecer espiritualmente, a crecer personalmente y a crecer para poder ayudar al colectivo, es una maravillosa oportunidad, por supuesto, ¿sí? Entonces, de esta forma el ego deja de ser una barrera y se convierte en una herramienta esencial para la realización del potencial de cada uno de nosotros. O sea, yo sin mi individualidad no podría estar realizando este podcast en el cual a través de mi personalidad puedo llegar a otras personas que conecten con la forma en la que yo me comunico. Y todo eso se da gracias a que existe el ego, porque si no, como que no habría una individualidad, ¿no? Pero obviamente yo puedo estar hablando y puedo estar compartiendo a través de un estado egocéntrico y eso se nota, a nivel energético, porque en el speech
Se nota la separación y un montón de cuestiones que tienen que ver con el estado primitivo del ego. Pero al mismo tiempo, el poder estar acá hablando, utilizando estas palabras, el lenguaje que estoy utilizando y todo, eso también tiene que ver con mi identidad. Como para poner un ejemplo, ¿no? Así que, bueno, voy a hacer una pausita 2 segundos. Así que bueno, creo que hablando de todo esto está más que claro que no tiene ningún sentido intentar eliminar el ego, sino que la idea es transformarlo, transmutarlo, ¿no? Todo proceso que un alquimista hace. Y este proceso implica básicamente redirigir nuestra energía desde el egoísmo hacia la compasión y el servicio a los demás. Es una redirección de energía que podemos hacer en todo momento, de hecho que estamos haciendo en todo momento, porque la vida se trata de eso, de redirigir nuestra energía hacia lo que sería, podríamos llamarlo el centro o podríamos llamarlo hacia donde nosotros quisiéramos verlo, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer de forma constante, no que un día lo hacemos y ya quedó ahí. No, así no es. Entonces, esta transmutación requiere que tengamos una práctica espiritual constante y consciente. Es lo que estaba hablando ahora, ¿no? Como la redirección de energía es constante y es consciente. Yo puedo tener años aprendiendo a redirigir mi energía o enfocarme, pero de repente tengo un tiempo en el cual, por ciertos motivos estoy como distraída y me olvidé de redirigir mi energía, y ahí se puede ir tranquilamente hacia un estado egocéntrico, ¿no? Por eso es constante. Obviamente que mientras más constancia tengamos en estas prácticas, luego se vuelve natural, porque ahí de esto se tratan los hábitos, ¿no? Cuando uno hace de algo un hábito, luego esto se realiza de forma automática, uno ni cuenta se da. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hay varios pasos importantes en este camino. Se podrían dividir estos pasos en 4. El primero sería el reconocimiento del ego, o sea, reconocerlo, reconocer que tenés un ego. La meditación sobre el mismo y el autodesarrollo, el servicio y el amor, el amor desinteresado y la integración del ego transformado, ¿sí? O sea, y para poder desarrollar un poquito, ¿no? estos pasos importantes, porque también no nos vamos a poner a desarrollar cada uno de ellos en profundidad, sería básicamente aprender a observar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para poder identificar desde dónde opera el ego egocéntrico. O sea, la autoobservación y el reconocimiento del ego. No negarlo, no creer que no existe, no juzgarlo, ¿no? Como todo eso es parte del reconocimiento. Luego, igual todos estos pasos no es que vienen así como en orden, aunque sí, pero también como que juegan los unos con los otros, ¿no? Las prácticas contemplativas que nos permiten trascender el pensamiento dual y conectar con la esencia espiritual. Esto tiene que ver con el paso que mencioné como meditación y autodesarrollo, pero obviamente sin una práctica contemplativa, tal vez, o sea, contemplativa de nuestras propias acciones y pensamientos, no vamos a poder reconocer cuando el ego está presente. Entonces, y también se pueden ver las prácticas contemplativas como algo que te permite como, ya reconocí que tengo un ego, ahora voy a contemplar lo que estoy viendo ahora mismo, visualizando en mi realidad, para poder conectar con lo que está más allá del ego, ¿no? De cómo veo todo a través del ego egocéntrico, básicamente. Luego los actos de bondad desinteresados, ¿no? Que estos nos ayudan muchísimo a superar esta sensación de separación, porque hay una sensación de separación y hay una separación aparente, ¿no? O sea, no me voy a poner a hablar de la ley del uno o de la unidad y todo eso, ¿no? Porque es muchísimo y es súper abstracto también, pero entender como la separación como algo que realmente no te haga sentir que estás separado del resto. O sea, tenés una individualidad, pero eso no te separa de los demás o no te hace mejor o peor, por ejemplo, ¿no? Una forma como sencilla de decirlo. Y aprender a experimentar la unidad con el cosmos. Y cuando digo el cosmos, digo, o sea, con todo, ¿no? La naturaleza, Madre Tierra, el Padre. Cuando digo el Padre también me refiero al cosmos, Dios, el universo, como cada uno quiera llamarlo, con nuestros hermanos. De nuevo, no estoy usando el lenguaje cristiano, sino como cuando digo nuestros hermanos es las personas que nos rodean, nuestra pareja, nuestra familia, el vecino, las personas que nos cruzamos en la calle, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, todo ser. Y poder integrar el ego, o sea, y que esté transformado, ¿no? O sea, entender que el ego no es que desaparece, sino que se convierte en un vehículo para poder expresar la voluntad del ser superior y poder manifestar ciertos valores espirituales en el mundo físico.
Esto es importante porque hoy en día también hay mucho speech por ahí de que yo no tengo ego, ¿no? El ego yo no tengo, no existe, yo ya lo trascendí, ya no a mí me da gracia, pero nada, o sea, como importante entender que el ego va a estar siempre ahí, solamente que podemos transformarlo en una personalidad que tenga más que ver con quienes somos realmente y que manifieste algo que no esté en sombra, ¿no? Y bueno, para eso es importante tener en cuenta todos estos puntos. Sí, bueno, súper importante todas estas cosas. También, como voy a hablar un poco de los chakras sin extenderme, ¿no? Porque, bueno, esto no es que tiene específicamente que ver con los chakras, aunque podríamos como relacionarlos, como para poder tener un poco de idea, ¿no? De qué se trata y qué relación tiene el ego con los chakras, ¿sí? Los chakras son centros energéticos que están relacionados con la interacción de los cuerpos del ser humano, ¿sí? De los que estuvimos hablando antes, el físico, el etérico, el astral y el ego. Entonces cada chakra refleja un aspecto, ¿sí? El desarrollo de nuestro, ¿no? En nuestro viaje hacia la espiritualidad, básicamente, ¿no? Mientras que el ego o el yo o la identidad sería como el mediador consciente entre lo que es físico y lo que es espiritual. Entonces, esto, como todo, tiene mucho que ver con los chakras. Y este enfoque también nos permite explorar cómo es que el ego puede transformarse a través del equilibrio y la evolución de los chakras o de los centros energéticos, ¿no? Los centros energéticos o chakras, porque bueno, yo de nuevo no sé con quién estoy hablando, entonces de repente capaz del otro lado hay una persona que súper sabe qué son los chakras, ¿no? De qué se tratan y eso, pero tal vez no te encontrás en ese estadio por diferentes motivos. Entonces, básicamente, como para resumir un poco, son puntos energéticos, puertas de acceso a estados superiores de conciencia. También están relacionados con todo el sistema endocrino. Y estos centros se conectan con los cuerpos inferiores, el físico, el etérico y el astral. O sea, conectan los cuerpos, el físico, el etérico y el astral, con el ego, que dirige su transformación hacia un propósito espiritual. Tenemos los chakras inferiores y tenemos los chakras superiores, ¿sí? Los inferiores están relacionados con las necesidades materiales, emocionales y el desarrollo del yo individual. Para resumirlo, sería como el chakra raíz, el chakra sacro y el plexo solar, ¿sí? Estos representan un anclaje al ser humano, al mundo físico y a todo lo que son las fuerzas instintivas. Por otro lado, los chakras superiores, empezando del corazón, ¿sí? Hasta el corona, están asociados al desarrollo de la autoconciencia y conexión con lo divino, ¿no? Y estos reflejan la capacidad del ser humano para trascender lo personal y alcanzar esta unidad espiritual. Hay mucho para hablar de los chakras, o sea, el corazón está en el medio, ¿no? Sería el chakra que está en el medio de los superiores y los inferiores, y es el puente, ¿no? Obviamente, el corazón siempre es el puente. Entonces, son un reflejo de las etapas evolutivas del alma y tienen un enfoque, o sea, desde su enfoque en la supervivencia y el deseo hasta su aspiración hacia lo universal y lo espiritual. Cada chakra representa algo en particular de todo lo que acabamos de mencionar y también cada uno de los chakras tiene su aspecto en luz y sombra. Ya hablaremos de eso, no quiero irme tanto por aquí. Estoy pensando si dar como... Bueno, voy a hablar un poquito de los chakras, ¿sí? O sea, ya que yo trabajo mucho con los chakras, entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos chakras que acabo de mencionar como a gran escala, ¿sí? Como dije previamente, los 3 primeros chakras están ligados con la expresión inicial del ego en el plano físico y el emocional, donde está predominando el instinto y el deseo, ¿sí? Tenemos el chakra raíz, que está conectado al cuerpo físico y a las fuerzas de voluntad, o sea, todo lo que tenemos que está relacionado con bueno, nuestras raíces, la supervivencia, etcétera. La relación con el ego es un poco como que el ego acá se enfrenta a la tarea de dominar estas fuerzas de supervivencia y poder establecer un sentido de seguridad, ¿sí? O sea, de seguridad en el mundo material. Me siento segura. Cuando no está transformado o cuando no está en luz, se puede manifestar como miedo, por ejemplo, o como un apego excesivo al mundo físico, al plano físico o terrenal. Luego, el segundo chakra, tenemos el chakra sacro, que está relacionado con el cuerpo etérico y con las energías vitales. Y este chakra refleja las fuerzas del deseo y la creatividad, ¿sí? O sea, el ego trabaja para equilibrar las emociones y la búsqueda del placer, trascendiendo estos impulsos
egoístas hacia un uso más elevado de la energía creativa, ¿sí? Luego pasamos al chakra del plexo solar, que está vinculado con el cuerpo astral y con las emociones un poco más conscientes. Y la relación que tiene con el ego es que es el centro, o sea, este chakra es el centro de poder personal. También es el chakra que representa al ego, ¿no? El chakra de la identidad. Ya hablaremos de eso, ¿no? Pero bueno, este es justamente ese centro energético, el del poder personal y la identidad. Entonces, el ego en este nivel tiene que aprender, o sea, es importante para que pueda trascender y estar en luz, tiene que aprender a transformar este egocentrismo y estas ambiciones que están totalmente desmedidas, ¿no? Si es que se encuentra en sombra, en una fuerza de voluntad que realmente impulse el desarrollo espiritual, ¿no? Les hablé un poco de los chakras, sobre todo estos, porque si no son trabajados adecuadamente los inferiores, pueden anclar al ego en un estado que se centre únicamente en lo material y esto impide su evolución espiritual. Pero al mismo tiempo son la base sobre la cual el ego puede construir su transmutación. O sea, siempre con todo lo que es energético es importante no comprender las cosas solamente desde un punto de vista, porque si bien estos son los chakras bajos, es necesario que estén equilibrados y sólidos para poder tener una espiritualidad que tenga sentido en este planeta, ¿no? Básicamente, así como dicho en criollo. Ahora, vamos a hablar de la transmutación del ego a través de los chakras superiores, ¿sí? Yo diría como, luego de trabajar sobre los chakras inferiores, es importante, o sea, para tener una evolución espiritual del ego, es importante que justamente el ego o la individualidad eleve la atención hacia los chakras superiores. Entonces, esto implica un proceso de autoconciencia y de transformación interna que permite que el ego pueda trascender esa identificación excesiva que tiene con este yo separado y pueda conectarse con la conciencia universal. Tenemos el chakra corazón, que como dije previamente es el puente, ¿sí? Está asociado con la integración de este ego con el amor y con la compasión. Aquí el ego comienza a transformar este enfoque del yo individual hacia un reconocimiento del nosotros, por ejemplo, ¿no? Pasa del yo al nosotros. Esto no solamente desde un punto de vista de neurolingüística, sino como que realmente entiende que no es un yo, sino un nosotros en su... Sí, depende, ¿no? Pero hay un yo y hay un nosotros, pero están ambos, ¿no? Y también el amor se purifica y el ego empieza a actuar desde un lugar mucho más empático y con mucha más entrega. Porque antes, o sea, ¿qué pasa? Si el ego no está bien trabajado, la entrega no va a surgir, no va a salir. Está enfocado en sí, todo para mí. Yo quiero esto para mí, quiero lograr esto, quiero tener esto, ¿no? El corazón nos enseña a comprender que no tiene ningún sentido obtener bienes, ya sea materiales o conocimiento, lo que sea, si solamente es para quedárselo, ¿no? Y luego pasamos al chakra garganta, que este chakra es muy interesante porque está relacionado con la expresión y el pensamiento superior. Básicamente digo que es muy interesante, a mí me resulta muy interesante porque, bueno, yo trabajo mucho, ¿no? Con este chakra, estoy acá haciendo un podcast, ¿no? Estamos hablando del chakra garganta y habla mucho de hablar tu verdad, o sea, es la expresión, la comunicación. Acá es cuando el ego está alineado con la verdad universal, o sea, con los chakras más superiores, deja atrás las máscaras y estas manipulaciones que tiene el yo personal y empieza a utilizar la palabra y la comunicación y el pensamiento y se convierten en estas herramientas para poder manifestar una sabiduría que realmente venga, ¿no? Esté como siendo canalizada, digamos, ¿no? Pasamos al tercer ojo, luego, que está vinculado con la intuición y el conocimiento espiritual. Y con respecto al ego, ¿sí? O sea, en este chakra, este amplía su perspectiva y se conecta con una visión que está mucho más amplia, ¿no? Como de la realidad. Este también me resulta muy interesante porque yo siempre tuve como cuestiones que tienen que ver con este chakra, ¿no? Que se manifestaban de otra forma hasta que lo pude trabajar y ahora tengo como el tercer ojo súper abierto. Eso hablaré como en otro episodio en el cual les cuento un poco más, ¿no? Acerca de mi historia. Pero
volviendo al tema. Eso, si se amplía la perspectiva y se puede conectar, se conecta con una visión que está mucho más amplia de la realidad. Está la dualidad del yo individuado, justamente, y el otro comienza como a disolverse poco a poco. Para terminar, por decir así, con el chakra corona, y que este está relacionado con la conexión divina y con la iluminación, con nuestra conexión con nuestro yo superior. Este chakra nos representa por decir así, la culminación del trabajo del ego, ¿sí? O sea, aquí el yo individual se unifica con el todo y el ser humano experimenta una conciencia plena de su divinidad. Esto siempre visto no desde que, chakra corona y ya está, trabajo terminado. Es como un canal, ¿no? Es como si fuera el chakra que realmente nos conecta con nuestro yo superior, ¿no? No me voy a poner a hablar tan profundo del yo superior en este podcast, pero hace poco hice un vivo en el que hablé, me parece que fue un vivo colaborativo, después me voy a fijar, pero bueno, lo voy a dejar ahí en comentarios porque creo que se encuentra en YouTube. Si no, lo pueden encontrar en Instagram. Hablamos todo del yo superior. Así que bueno, a ver. Sí, perfecto. Si no, no me estoy yendo tanto, no me estoy yendo tanto de tema. Ahora, vamos a estar hablando ahora vamos a pasar a hablar sobre la visión espiritual integral, ¿sí? que plantea la antroposofía. Estuvimos viendo cómo el ego desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo personal y espiritual, pero para poder profundizar en esto tenemos que entender cómo percibimos al ser humano como un sistema dinámico de energías sutiles y cómo este enfoque puede complementarse con ideas, por decir así, ¿no? Como los chakras. Quiero decirles que desde la antroposofía, o sea, no es que se mencionan directamente los chakras, pero de alguna forma se habla mucho más desde los cuerpos y como un sistema de energías sutiles, ¿no? Por eso ahora voy a pasar a hablar un poco más y expandirme un poco más acerca de los cuerpos para que se pueda generar como esta asociación, ¿no? Porque está bueno las definiciones, pero yo siento que cuando uno realmente adquiere información es cuando la puede comprender y para comprenderla la tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a volver a hablar un poco más acerca de estos cuerpos sutiles o este sistema de energías sutiles para que ustedes puedan en su mente tratar de relacionarlos con lo que estuvimos hablando de los chakras, de los centros energéticos, ¿sí? Recién. El ser humano, como ya sabrán, no se limita nada más al cuerpo físico, sino que está compuesto por 4 cuerpos principales que trabajan en diferentes planos de existencia. Por un lado tenemos el cuerpo físico, luego tenemos el cuerpo etérico, que ya estuvimos hablando, luego tenemos el cuerpo astral o emocional y luego tenemos el ego o el yo espiritual. Entonces, el cuerpo físico es la parte tangible, es nuestra conexión con el mundo material. Lo podemos ver también como un templo que está moldeado por fuerzas espirituales superiores, ¿no? El cuerpo físico lo conocemos muy bien, o sea, estuvimos siempre relacionados con el cuerpo físico. De hecho, o sea, es la parte más densa, ¿no? O sea, sería como la dimensión más densa, ¿no? Que conocemos y todos estamos bien conscientes, no sé si todos, depende, pero digamos, generalmente estamos conscientes del cuerpo físico, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando. Ahora, vamos a hablar un poco más de lo abstracto. Tenemos el cuerpo etérico o el cuerpo vital, que este es el portador de la vida y está relacionado con el crecimiento, con la regeneración y con los ritmos de la naturaleza. También lo podemos relacionar con las energías que activan centros como el chakra raíz y el chakra sacro. Luego tenemos el cuerpo astral o el cuerpo emocional. Este es el vehículo de nuestras emociones, deseos y nuestras experiencias sensoriales. Acá se expresa la lucha del ego para evitar nuestras pasiones y nuestra sensibilidad. En este cuerpo, en el cuerpo astral, este cuerpo, resuena especialmente con el chakra del plexo solar y donde nos encontramos con temas como el poder personal o las emociones intensas. Y luego tenemos, por decir así, por último, al ego o al yo espiritual, ¿sí? Que es el núcleo eterno y consciente de nuestro ser, digamos como el verdadero yo, ¿sí? Y la tarea principal es organizar y transformar estos cuerpos inferiores para poder integrarlos en un propósito espiritual. Acá tenemos de nuevo como puede desarrollar un poquito acerca de estos cuerpos y acerca del ego para poder como anclar
lo que mencioné de los chakras previamente, para que ustedes puedan anclar en su casa con lo que desde la antroposofía se ve como los cuerpos como los, sí, el sistema de energías sutiles, ¿no? Los diferentes cuerpos, ¿no? Así que, bueno, acá se puede ver un paralelismo, que está claro, entre el enfoque que tiene Steiner y bueno, estas ideas de centros energéticos que actúan en diferentes niveles, para que ustedes puedan también sacar sus propias conclusiones. Estaba pensando darles algunos consejos prácticos, pero se los voy a mencionar como así porque seguramente ya tienen estas prácticas ustedes o algunas de ellas, pero básicamente, o sea, a ver, seguramente si están acá es porque dijeron, yo quiero aprender a transmutar mi ego, o yo quiero saber cómo transmutarlo, o saber si lo estoy transmutando, o entender un poco más de qué se trata el ego. Algunas de estas preguntas se hicieron para llegar acá probablemente, ¿no? No es que habrán llegado así una persona que ni idea y de repente se quedó escuchando este capítulo, no creo que eso haya sido. Entonces, obviamente que luego de tener toda esta información, que igual la información es muy importante, o sea, que sepamos de dónde vienen las cosas, que sepamos cómo se manifiestan, que no escuchemos cualquier pavada, perdón por la palabra, pero bueno, que no escuchemos cualquier cosa y digamos, sí, esto, el ego es malo, no. La información es importante, la información acertada, asertiva, real, concreta, pero bueno, también queremos consejos prácticos, ¿no? De todas formas, los consejos prácticos que les voy a dar son sentido común, ¿no? Digamos, no hay nada que sabiendo la información que acabo de presentar, ustedes digan, no pensé en esto. Es simple, ¿no? O sea, así que se los voy a mencionar así nomás, como para que lo puedan tener en mente, ¿no? O recordarlo, porque tal vez son prácticas que ya han tenido y de repente ahora no las están teniendo, o que también ustedes puedan ver qué tanto las están usando estas prácticas, porque tal vez las están usando ya y eso implica que ya están en un proceso de transmutación del ego. Entonces, algunos de estos consejos son el autocuidado consciente, el rol de la empatía y la compasión y algunas prácticas espirituales. Por ejemplo, no sé, actividades diarias que ayuden a elevar la vibración y a trabajar la transmutación. Estas pueden ser la meditación, la contemplación, el trabajo con la voluntad. Cualquiera de estas prácticas ayuda a poder transmutar el ego egocéntrico a una personalidad más bien mágica, ¿no? Luego, fomentar el trabajo con el corazón, abrirse a los demás y poder superar esta separación que el ego siempre nos impone. Y luego también incluir ejercicios espirituales que nos ayuden a conectar con esta energía de los chakras. Podemos tener desde respiraciones conscientes, mantras, yoga, bueno, tai chi, bueno, no sé, son un montón, ¿no? O sea, las prácticas espirituales no tienen por qué ser abstractas nada más. Hay muchas que incluyen movimientos físicos. O sea, acá creo que la palabra clave sería actividades saludables que nos ayuden a contemplarnos. Porque para mí, cualquier contemplación inicia con la contemplación de uno mismo. Y luego ahí se puede como extender esa contemplación hacia el exterior. Igual esta es una reflexión propia. Este episodio estuvo bastante informativo, pero yo meto igual, o sea, quiero que sepan también que más allá de que, bueno, mi información yo la saque de libros o de autores en particular o de lo que yo voy aprendiendo, siempre esto va a tener justamente mi pizca de ego o mi pizca de personalidad mágica. Entonces, como siempre, bueno, por favor, tomen todo con pinzas. Y cuando digo con pinzas es simplemente que, como siempre, ¿no? Tomen lo que les resuene, tomen lo que sientan que va con ustedes y que les haga sentido, siempre que les haga sentido. Si escuchan algo que no les hace sentido, no les voy a decir que lo descarten porque muchas veces hay cosas que nuestra mente nos engaña, no nos hace sentido porque nos estamos engañando, ¿no? Pero fíjense, es como si algo no les hace mucho sentido o no les hace mucha coherencia o dicen, qué raro esto, siéntense, escriban qué es lo que no les hace sentido, búsquenlo, háblenlo. Yo siempre voy a invitarlas a que hagan eso, con toda la información que reciban, que busquen, que investiguen y que experimenten por su propia cuenta para poder pasarlo realmente por el cuerpo. Como que es fundamental que cualquier persona que esté en una búsqueda tenga este hábito, ¿no? De no creerse cualquier cosa por más de que suene bonita.
Así que bueno, consejos prácticos yo ya les di. Igual, bueno, meditación, reflexión, simples rutinas, escucha activa, pequeños actos de bondad, prácticas espirituales de todo tipo y bueno, y entender que yo siento que lo más importante que tenemos que entender es que poder conectarnos con nuestra individualidad requiere que no rechacemos a nuestro ego, sino que lo podamos aceptar y, y dejar de juzgar, ¿no? Que eso no quiere decir necesariamente decir, bueno, listo, yo soy así, ¿no? No, no. El ego se manifiesta de una forma, yo lo puedo ver y trabajar sobre él si a mí no me gusta cómo se manifiesta. Una vez que yo lo veo, ahí puedo trabajar sobre él. Trabajo sobre él con todas estas técnicas. Este es como un resumen, ¿no? Trabajo sobre él con todas o algunas de estas técnicas o consejos que les di, porque no es necesario que hagan todas, la idea es que elijan, ¿no? La que se adapte más a su rutina. El trabajo espiritual o el trabajo de autoconocimiento no tiene por qué movernos de nuestra vida, ¿no? O sea, realmente no lleva mucho tiempo, no lleva inversión económica, la verdad es que no. La información sí, si uno quiere comprar un libro y eso por supuesto, ¿no? Pero hoy en día no hay excusas, o sea, realmente hay mucha información disponible online y realmente sentarse a contemplar algo que requiere 5 o 10 minutos, no hay nadie que no pueda hacerlo, ¿no? Entonces, es elegir la práctica que más se adapte a su estilo de vida, dejar de negar la existencia de un ego que esté hipermaterializado y trabajar sobre él si es que realmente estamos como en intenciones de elevarnos o de crecer espiritualmente o de poder conectarnos con nuestra parte más divina. Entender que esta contemplación es constante, entender que siempre va a haber obstáculos o momentos en los cuales se nos haga más difícil y que igual no pasa nada, que el enfoque se puede redirigir a cada instante. De hecho, el enfoque se debe redirigir a cada instante. Esa es la tarea de volver al centro. Y bueno, mucho amor, recordar que hay que tenernos mucho amor en el proceso. No importa en qué estadio se encuentren, siempre hay algo que aprender. Y bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo, este episodio que preparé hoy con mucho amor. Se viene mucho material de este estilo y también voy a estar muy presente en YouTube poco a poco porque estoy con varios proyectos en paralelo, entonces bueno, tampoco quiero como llenarme, ¿no?, de proyectos, pero sí que quiero que sepan que bueno, que voy a estar más presente. Tal vez no tanto en Instagram como estaba antes, porque la verdad es que estoy como alejándome un poco de la red social. No voy a dejar de estar presente, sino que simplemente voy a... Porque, y esto bueno, es como un detalle para poner al final, yo siento como que lo que yo quiero compartir no se puede reducir a 1 minuto o a 2. Entonces me voy a mantener en Instagram para lo que para lo que es inspiracional, para lo que es sí, mensajes de amor y sí, de inspiración o definiciones bonitas, tal vez algún vivo que otro, pero la verdad es que para quien quiera encontrar mi material lo va a encontrar mucho más acá y en YouTube. Y también, bueno, sepan que voy a estar dando unos talleres presenciales en Buenos Aires, así que si se encuentran en Buenos Aires, o sea, no sé cuándo todavía, pero probablemente esté dando talleres de la ley de dualidad, en el cual hablaremos, bueno, de todos estos temas, ¿no? Y más. Así que todavía no hay nada, estén atentas y atentos, porque voy a estar dando. Y bueno, no quiero darles más novedades porque hay muchas, pero eso, les agradezco un montón. Muchas gracias por estar acá escuchando. Déjenme sus comentarios. Pueden también mandarme un mail si tienen ganas de que hable algún tema en particular. Me pueden escribir a hola@estupendavibra.com con su pregunta. Pueden poner en el título pregunta podcast o tema podcast, así bien grande, así yo lo puedo ver. Y me hacen alguna pregunta y yo desarrollo sobre esa pregunta o tema que quieren que desarrolle. Eso sería genial, me encantaría que hagan eso para que para que yo pueda responder sus preguntas también. Y bueno, desearles mucho amor. Si escuchan esto hoy, feliz Navidad. Felices fiestas, yo sé que es una fecha bastante difícil para muchas personas, así que bueno, mucho amor.
Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo.